Entonces, pues iniciamos este segundo corte, todo lo que es finanzas de corto plazo. Esas diapositivas están en el Drive por si acaso, incluso las de la próxima clase. Y hoy vamos a hablar principalmente, no lo único, pero principalmente de activos corrientes. Recordemos que hablábamos del capital de trabajo de manera resumida, como los activos corrientes, los pasivos corrientes. Les dije hay algunas excepciones, ya vamos a verlas. Y básicamente el tema de la administración de corto plazo se centra en eso, en administrar los activos y los pasivos corrientes. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que ver con la operación, con el día a día de la empresa. Entonces, tenemos que capital de trabajo pues es solo activos corrientes, no todos, nuevamente se excluyen algunos, pero solo activos corrientes. Y cuando hablamos de capital de trabajo neto, es esa diferencia entre activos corrientes, pasivos corrientes, excluyendo algunos que ya lo vamos a ver la próxima semana, cuáles se incluyen, cuáles se excluyen. Y eso es lo que vamos a hacer en este segundo corte. ¿Por qué? Esos activos corrientes principalmente tienen un flujo constante entre que entra la inversión a la empresa, puede estar en efectivo, se convierte en inventario, luego se convierte en cuentas por cobrar, luego se hace el recaudo, vuelve y entra el efectivo y va jugando con ese ciclo. Se le paga a los proveedores, mientras que los activos fijos y pues bueno, en general otros activos tienden a tener un comportamiento diferente. Hay excepciones, por supuesto, hay empresas que tienen una compra y venta, una rotación de activos fijos de una manera impresionante, pero eso ya va por la naturaleza del negocio. Por ejemplo, es muy normal si hablamos de negocios de base tecnológica, es muy común que estén actualizando hardware, equipos todo el tiempo, entonces compran, venden. Ojo, no es su negocio la compra y venta de equipos, pero por la naturaleza del negocio que desarrollan, compran y venden constantemente lo que sería activos fijos, que en otro tipo de negocio no es tan frecuente esa rotación. Hay empresas donde yo no sé si les ha tocado, incluso llega uno a veces a trabajar a unas oficinas que tienen unas sillas que hasta da miedo sentarse y tienen unos equipos, mejor dicho, de esos viejísimos que se nota que los tienen, yo que sé, hace como 10 años, una cosa así. Pero por lo mismo, por la naturaleza del negocio, a veces no exige esa rotación de activos fijos. Entonces nos centramos en los activos corrientes y los pasivos corrientes. Vamos a hablar de rentabilidad como la relación entre ingresos y costos generados por el uso de los activos en actividades productivas. Independientemente de la medida de rentabilidad que estemos utilizando, ¿qué hacemos nosotros para evaluar, para determinar esa rentabilidad? Estamos comparando la utilidad, los ingresos contra lo que costó generar esos ingresos, contra la inversión que se hizo. Y ahí vuelvo y repito, depende de la medida, si podemos usar rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo, cualquier medida de rentabilidad, margen neto. Siempre estamos comparando de una u otra manera los ingresos o utilidad generada contra la inversión o los costos asociados a esos ingresos. Vamos a empezar a hablar de riesgo de insolvencia técnica. Ojo, cuando hablamos de riesgo se puede hablar de muchísimos tipos de riesgo. Aquí nos vamos a centrar en el de insolvencia técnica, que como ustedes ven ahí es la probabilidad de que la empresa sea incapaz de pagar sus cuentas a medida de que éstas se vencen. Recuerden cuando veíamos la razón corriente,
decíamos, uno, no estamos mirando si la empresa está pagando o no está pagando, pero bajo el supuesto que la empresa se fuera a liquidar, si está en condiciones de asumir esas obligaciones de corto plazo. Y decíamos que entre menor sea esa razón, pues mayor va a ser la probabilidad del riesgo de que no cumpla con sus obligaciones. Asimismo, pues si teníamos esa razón por encima de 1, sin ningún problema iba a poder cubrir sus obligaciones de corto plazo, sus obligaciones inmediatas, y antes iba a tener un excedente. Entonces aquí empezamos a hablar de la liquidez. Mientras más líquida sea la empresa, menor va a ser el riesgo de insolvencia técnica, es decir, de que no pueda cumplir con esas obligaciones. Pero nos vamos a encontrar también con ese dilema a veces entre rentabilidad y riesgo. Van a haber decisiones que, ok, me están aumentando la rentabilidad, pero a la vez me están aumentando el riesgo de insolvencia, repito. O puede que haya una medida con la que yo disminuyo el riesgo, pero asimismo disminuyo la rentabilidad. Entonces muchas veces voy a tener que escoger entre me la juego por aumentar la rentabilidad o por disminuir el riesgo. Y técnicamente insolvente, pues ya se materializó el riesgo, o sea, ya no está en riesgo de insolvencia técnica, ya está insolvente. ¿Qué vamos a buscar nosotros o pues cualquier empresa? Muchas veces se busca aumentar las utilidades, aclaro, y como les dije al principio, no siempre el juego es aumentar las utilidades, sino el valor de la compañía. Pero en ese juego de aumentar las utilidades, ¿yo qué puedo hacer para aumentarlas? Básicamente, o incremento los ingresos o disminuyo los costos. De ahí entonces el que hay empresas que, no sé, están en una situación difícil, buscan la manera de recortar gastos, y muchas veces lo primero que sale es despedir personas. No voy a juzgar que está bien, que está mal, que fue adecuado, que no, pero pues es una realidad que se ve muchísimo. Ahora con temas de la pandemia, no sé si alguno de ustedes pasó por ahí, espero que no, y si sí, pues bueno, creo que sabe a lo que me refiero. Muchísimas personas perdieron su empleo. ¿Por qué? Porque llegó un punto en que la empresa, ok, no podía aumentar los ingresos, tenía cualquier cantidad de restricciones, que no pueden abrir, que pueden abrir en cierto horario, que tienen que cumplir ciertos protocolos, y bajo esas condiciones llega un punto en que no me la puedo jugar a aumentar mis ingresos. Depende de qué tan robustas sean financieramente. Algunas empresas lo pueden soportar, otras no, y pues tienen que despedir. En el mejor de los casos, despedir y seguir operando, si no es liquidar completamente la empresa. Ahora, ¿qué pasa entonces con esa rentabilidad? Vamos a medirla en las utilidades. ¿Y qué pasa con ese riesgo de insolvencia técnica cuando yo empiezo a jugar con los activos y con los pasivos corrientes? Vámonos con una razón de activos corrientes sobre activos totales, es decir, de todos los activos que tengo, ¿qué proporción son activos corrientes? ¿Cómo logro yo aumentar esa razón? O aumento el numerador o disminuyo el denominador. Si aumento el numerador, es decir, aumento la cantidad de activos corrientes, ¿qué va a pasar
con el riesgo de insolvencia. Con el riesgo de insolvencia, primero, al estar aumentando mis activos corrientes, mi posición de liquidez mejora, ese riesgo disminuye. Pero, asimismo, las utilidades, ¿por qué? Lo hemos mencionado y lo iremos viendo en este segundo corte. Esos activos tienen un costo. No puedo pretender que los aumento así como así y no hay ningún costo asociado. Entonces, sí o sí, mis utilidades van a disminuir. ¿Cuáles son esos activos corrientes? Los más comunes, tenemos las cuentas de efectivo, bancos y por supuesto si yo aumento esas cuentas, pues yo sencillamente podría tener ese dinero en vez de tenerlo ahí invertido o en fin hacer cualquier otra cosa. Las cuentas por cobrar. Si yo aumento mis cuentas por cobrar, o sea, pues chévere que haya sido porque aumentaron las ventas, pero también puede ser porque fui más laxo en las políticas de crédito. Pero mantener esas cuentas por cobrar no es gratis para mí. Yo no sé si cuando estaban presencial alguno de ustedes o alguno de sus compañeros de aquí, de otro salón, vendía dentro de la universidad, yo qué sé, dulces, comida, bebidas. Hace mucho yo lo hacía. Yo lo hacía cuando estaba en el pregrado. A veces hay personas que pagan así, a veces hay personas que le pago a fin de mes y uno, ok. Y tenía ahí su lista pues de deudores para cobrar a fin de mes. Eso implica que uno tiene que tener recursos para poder financiar esa cartera. No es lo mismo si todas mis ventas son de contado, listo, tengo que comprar y vender, pero los mismos clientes me dan los recursos para comprar el inventario. Si a todo el mundo yo le doy crédito, debo asumir que tengo el capital para hacer todas esas compras. Ahora, ¿qué pasa con esa razón si disminuye? Caso contrario, para que esa razón disminuya, o aumenté mis activos totales o disminuí mis activos corrientes. Si yo disminuyo mis activos corrientes, claramente mi posición de liquidez disminuye, estoy en un mayor riesgo de insolvencia, pero mis utilidades también aumentan por lo mismo. Ya, no sé, recaudé la cartera, estoy siendo más estricto con las políticas de crédito, estoy vendiendo a contado, lo que sea, necesito menos recursos para sostener esas ventas. Tenía un montón de dinero en efectivo y ahora lo tengo en inversiones. El inventario, que claramente va a repercutir en la rotación de inventario y en otros indicadores. También si fue que disminuí el inventario, ok, estoy siendo más eficiente con las ventas o incluso con las compras. Resulta, no, es que yo me daba cuenta que estaba comprando mucho inventario para mi nivel de ventas. Ahora de pronto hasta sigo vendiendo lo mismo, pero logro ser más eficiente con la compra de materia prima, bueno, producto terminado, lo que sea. Entonces van a aumentar mis utilidades. ¿Eso es claro o tienen alguna pregunta, algo que no entiendan hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno. Ahora vamos a ver qué pasa con los pasivos corrientes. Similar. Si esa razón que yo tengo ahí expresada de pasivos corrientes sobre activos totales aumenta, igual se puede dar por dos vías. O aumenté mis pasivos corrientes
o disminuí mis activos totales. Si yo aumento mis pasivos corrientes, mis indicadores de liquidez van a disminuir, por consiguiente va a aumentar mi riesgo de insolvencia, pero asimismo las utilidades. ¿Por qué? Y eso es lo que sigue. Yo voy a procurar financiarme, y eso lo profundizamos en la próxima clase, pero voy a procurar financiarme con las fuentes menos costosas, incluso gratuitas. ¿Cómo así? No es lo mismo que yo me financie con un proveedor, que en el común de los casos hay excepciones, pero en el común de los casos, no sé, le compré 50 millones, me dio de plazo 30 días, 60 días, lo que sea, pero le tengo que pagar los mismos 50 millones, no me genera intereses. Ok, de pronto no me da descuento, pero no me genera intereses, a diferencia de si yo saco un préstamo bancario sobre el que tengo que pagar intereses para pagarle a mi proveedor de contado. Entonces, en términos generales, si aumentan mis pasivos corrientes, usualmente se asocia con una disminución en los costos financieros. Claro, hay préstamos, obligaciones financieras que entran dentro de los pasivos corrientes, pero repito, hay unas cuentas que se excluyen, ya lo veremos después. Aquí, para efectos de la administración del capital de trabajo, y ya se darán cuenta que las obligaciones financieras se excluyen, si aumento mis pasivos corrientes, disminuyo mis costos financieros, por consiguiente aumentan mis utilidades. Y caso contrario, si esa razón disminuye, disminuyeron mis pasivos corrientes o aumentaron mis activos totales. Si disminuyen mis pasivos corrientes, igual todas mis razones de liquidez van a mejorar, voy a estar en una mejor posición de liquidez, por consiguiente disminuye el riesgo de insolvencia. Pero asimismo disminuye las utilidades. Igual, si no me estoy financiando con esos activos corrientes, me estoy financiando por otro lado, usualmente con costos más altos que los que tienen los pasivos corrientes. Listo. Ahora con lo que vamos a jugar todas estas clases es algo que se llama el ciclo de conversión de efectivo y el ciclo operativo. ¿Qué es el ciclo de conversión de efectivo? Tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo necesaria para sus operaciones. Desde el momento, ya lo aclaramos un poco con la fórmula, pero desde el momento, pues, les decía, hay un ciclo que ingresa el dinero, que se compraron los inventarios, que se realizó la venta, que se cobró esa venta. Todo ese tiempo es lo que hace referencia al ciclo de conversión de efectivo. Ciclo operativo, tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo. Ahí, ciclo operativo, inicia producción y se cobró el efectivo. ¿Qué diferencia tiene con el ciclo operativo? Con el ciclo de conversión de efectivo, En el ciclo de conversión de efectivo estamos considerando también el tiempo de pagarle a los proveedores. Ciclo operativo, solo al interior de la empresa, compré los inventarios, produje, vendí, recaudé. Pero con el ciclo de conversión de efectivo se contempla el mismo ciclo operativo, pero ya hablo del periodo promedio de pago, ya revisamos qué es eso, que es el periodo en que se le paga a los proveedores.
Hay quienes les gusta tomar apuntes y si no, como les digo, ahí están las diapositivas. Esto sí es importantísimo, pues esto es importante, ¿no? Pero esto sí es clave que lo tengan presente. El ciclo operativo lo medimos ¿con qué? Con los inventarios y con las cuentas por cobrar. Respecto a los inventarios hablamos de la edad promedio de inventario y respecto a las cuentas por cobrar hablamos del periodo promedio de cobro. Ciclo de conversión de efectivo contempla el ciclo operativo y los proveedores, pero ahí los proveedores representados por el periodo promedio de pago y ese tiempo disminuye el ciclo de conversión de efectivo. ¿Cómo se miden estos periodos, este ciclo, en qué está expresado? En tiempo, puntualmente, en días. O sea, vamos a hablar de ciclos de conversión de efectivo de un día, 20 días, 50 días, lo que sea. Igual con el ciclo operativo. Y lo mismo con los periodos promedio de pago, edad promedio del inventario y periodo promedio de cobro. Ustedes recuerdan entonces que cuando hablábamos de las razones financieras, hablábamos de la rotación de proveedores, la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar. Pero eso estaba expresado en veces al año, 2 veces, 5 veces, 10 veces, lo que fuera. Nosotros vamos a partir de esas razones, esas 3 que les acabo de mencionar, y lo vamos a convertir en días. Eso es lo mismo que les acabo de decir. ¿Cómo lo vamos a convertir en días? Cogemos esa rotación, la que sea, aquí les estoy mostrando con inventario, y cogemos 365 dividido en esa rotación, para que ya no me quede expresado en veces, sino en edad de 50 días, 80 días, lo que sea. Les aclaro, van a encontrar en algunos textos se manejan 365, en otros textos se manejan 360. ¿De qué depende? A título personal no me va a afectar mucho el análisis. Yo he trabajado con ambos. ¿De qué depende? Uno, me doy cuenta que del origen del texto, si ustedes revisan textos colombianos, se utilizan 360 días. Si revisan textos americanos, como este de Hitman, utilizan 365 días. Les decía, yo he utilizado ambos. También depende del tipo de empresa que esté analizando. Pero lo que les digo, a la final me doy cuenta que, listo, de pronto con uno me dio 20 días y con otro 22 días, una cosa así. No va a ser una diferencia significativa. Entonces, pues no se estresen con que no, cojo 365, cojo 360. Claro, si yo les estoy preguntando un resultado exacto y yo me fuera a ver solo el resultado, sí, pues ahí sí es importante saber, profe, trabajamos con 365, con 360 días. Pero si no nos interesa tanto llegar a un resultado exacto, sino a un análisis más que todo, realmente no, pues es indiferente, 365, 360, pero sí quiero que sepan que se van a encontrar con ambas cifras en distintos textos, ¿ok? Entonces, la edad promedio del inventario, 365 sobre la rotación de inventario, y ahí les recuerdo cómo se calcula la rotación de inventario. Periodo promedio de cobro, aquí cogemos la rotación de cuentas por cobrar, entonces 365 sobre la rotación de cuentas por cobrar. Y periodo promedio de pago,
rotación de cuentas por pagar o de proveedores es la que tomamos, y ese periodo promedio de pago va a ser igual a 365 sobre esa rotación. ¿Hasta ahí van claros? ¿Sí? Sí, señor. Vale. Ahora, vamos a revisar este ya está resuelto. O sea, este lo tomé tal cual del libro. Quiero que lo miren, lo voy a dejar ahí un tiempo, igual ustedes tienen el texto, ahí está en qué página está. Vean el tipo de análisis que uno hace, las operaciones, pero pues más allá de las operaciones, el tipo de análisis, que ok, depende de mi periodo de cobro, o sea, por un día que yo dé de más o de menos de crédito, que no, le pago en 30, en 35 días, que a veces parece insignificante, no. Todo eso va a repercutir en qué? En que yo tenga que invertir unos recursos. Aquí pues está el resultado de este ejercicio, 6.806 millones se deben invertir como capital de trabajo. Y lo que les decía, esos recursos tienen un costo asociado. Entonces, un día de diferencia, ya sea a favor o en contra del ciclo de conversión de efectivo, va a repercutir positivo o negativamente en la utilidad, por el costo de esos recursos invertidos. Yo les estoy hablando mientras ustedes lo miran. Si, no sé si de pronto lo están haciendo en el Excel. Y ya revisamos qué entendieron, qué no entendieron. Nos damos cuenta que listo, la edad promedio del inventario y el periodo promedio de cobro me van a sumar y el periodo promedio de pago me va a restar. ¿Por qué? Vuelvo en la medida de lo posible yo voy a tratar de financiarme con los proveedores. Y repito, no se trata de incumplir, pero pues sí lograr unas negociaciones lo más favorables posibles. Si de alguna manera yo pudiera solo a punta de proveedores financiar las compras pues de materia prima, de todo lo que voy a hacer, y sin ningún problema puedo esperar que me paguen los clientes para luego pagarle a mis proveedores, maravilloso, eso es como el ideal. Pero la realidad es que casi nunca se logra. También depende mucho de quién tiene el poder de negociación, del tipo de empresa. Por ejemplo, hablemos de almacenes de cadena, Éxito, Jumbo, todos esos, la gran mayoría de sus ventas, por no decir que todas, son de contado. Ustedes van a esos almacenes, ok, que pagaron con tarjeta de crédito, con efectivo, tarjeta de débito, lo que sea, pero al almacén le entra el dinero como venta de contado, independientemente del medio que ustedes hayan utilizado. Decía yo que la gran mayoría de sus ventas, porque sin embargo si ustedes revisan los estados financieros de cualquiera de esas empresas, también tiene clientes por cobrar, pero están asociados a clientes institucionales. Si yo voy allá, como yo, Felipe, como persona, pues a mí no me van a dar crédito. Pagué, no sé, cheques, no sé si reciben cheques posfechados, tarjeta de crédito, pero pago inmediatamente. Ya es distinto las ventas institucionales. Ya es distinto si voy yo, Felipe, no sé, en representación de la Universidad Militar.
Pero sin embargo el porcentaje que tienen esos almacenes como clientes o cuentas por cobrar es muy bajo. Y si ustedes van a vender a Jumbo, a Éxito, al que sea, no les van a pagar de contado. Eso ha habido un dilema, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero que pagaban a 90 días, entonces salían las MIPYMES, principalmente las micro y las pequeñas, pues alegar que era mucho tiempo pues para ellos esperar ese pago. Y bueno, hoy en día hay cierta legislación al respecto en cuanto al periodo máximo para pago a MIPYMES, pero ese es tema aparte. El punto es que son modelos de negocio en que venden de contado y pagan a crédito. Si yo me voy a calcular el ciclo de conversión de efectivo de cualquiera de esos almacenes, no solo me va a dar muy bajo, me va a dar negativo, menos 15 días, menos 20 días, una cosa así. ¿Eso qué significa? Eso me va a representar, ojo, por ejemplo, aquí gráficamente me están mostrando, ok, este es el periodo promedio de pago, este es el ciclo operativo, entonces mi ciclo de conversión de efectivo es de 11 días. Quiere decir que aquí tengo que pagarle a los proveedores y aquí recaudo el dinero. Y yo debo buscar recursos para financiar estos 11 días. En este caso, esos 11 días cuestan 6.800 millones. ¿Qué pasa si es negativo? Si el periodo promedio de pago es mayor que mi ciclo operativo. Ok, supongamos que aquí tengo la salida de efectivo y por aquí tengo la entrada de efectivo y el resultado son menos 11 días. Primero, noten que si aquí me entra el efectivo y X días después debo pagar, entonces ya no son recursos que yo debo buscar para financiar la actividad, sino recursos que tengo disponibles para invertir, para jugar con ellos, jugar en el buen sentido. Ese signo menos en el ciclo de conversión de efectivo representaría eso. No recursos que me sobran, pero sí excedentes de liquidez de los que dispongo por un tiempo para hacer inversiones. Y asimismo el modelo de negocio de ese tipo de empresas se dedica a eso, a jugar muchísimo en el mercado financiero. Seguramente ustedes revisan los estados financieros y van a encontrar bonos, acciones en otras compañías, bueno, cualquier cantidad de movimientos financieros por eso, porque juegan con muchísimos excedentes y juegan con un ciclo de conversión de efectivo negativo, pero el modelo de negocio lo permite. Yo debo conocer muy bien, repito, la industria en la que me estoy moviendo, la empresa en la que me estoy moviendo, cómo funciona, y en base a eso, claro, lograr lo mejor, reducir el ciclo de conversión de efectivo lo más posible. Si se pudiera negativo, fantástico, pero si no, igual dentro de lo posible busco hacer una mejor gestión. ¿Alguna lo estaba tratando de hacer en Excel, en una hoja, lo que fuera, o solo lo estaban viendo? Viendo pues. Ok. Voy a preguntar, y es muy en serio, ¿les queda claro ese ejercicio? ¿Hay algo que no entendieron? O sea, yo les estaba hablando y les dejé el ejercicio. La idea es que miren, creo que este ejemplo está muy bien explicado, pero pues una cosa es solo verlo
a irlo haciendo. Una cosa, no sé, con los ejercicios que hagamos de cualquier tema, una cosa es si ustedes solo me ven hacer el ejercicio, así paralelamente lo van haciendo, porque usualmente las dudas salen es cuando uno lo está haciendo. Casi que siempre uno ve, ya sí está claro, y después va a hacer el taller, el quiz, lo que sea, y miércoles, aquí cómo es que era. Pero bueno, independientemente de las cifras, o sea, si entienden el procedimiento, el resultado, la interpretación, o todos entendieron o nadie entendió, no sé qué fue. Cuéntenme pues. Vale. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, digo pequeño porque también tiene que ver. Ok, yo trato de financiarme con las fuentes menos costosas, incluso las que no tienen costo, pero también debo tener en cuenta el tipo de ventas que voy a financiar y el tipo de estrategia que yo voy a utilizar. Entonces, ¿qué son ventas constantes? Va a sonar quizás muy obvio, pero las que son constantes, permanentes durante todo el año. ¿Qué son las ventas cíclicas? Las que son en periodos específicos, o ocasionales. Yo les hablaba, por ejemplo, no sé, las empresas que venden árboles de Navidad. Son empresas que tienen pueden llegar a tener ventas constantes todo el año, pero no sé, voy a especular. Mensualmente venden 10 árboles de Navidad, yo qué sé, porque sí, a veces pasa, se acaba Navidad y salen las promociones, que productos de Navidad con el 70% de descuento. Hay personas que adquieren sus artículos de Navidad en esas promociones y ok, lo guardo un año, 10 meses, depende en qué momento lo haya adquirido. Y ya después, cuando se acerca Navidad, después quitan pues lo de Navidad de los almacenes. Meses atrás empieza a salir primero promociones, no sé si han notado, esas promociones todavía son saldos del año pasado que tuvieron que guardarlos. Venden lo que más pueden y ya llega un momento en que sale sin promoción, es lo nuevo. Y luego igual, a medida que se va acercando la fecha, pues cada vez más promociones, porque, no sé, 23 de diciembre normalmente uno no va a comprar todo para decorar ese día. Pues los que decoran, no todas las personas decoran. El punto es, hay momentos en que sus ventas se disparan, yo que sé, octubre, noviembre, no sé. Luego se pegan un bajón, habrá momentos, no sé, en que de pronto sea cero. Pero el punto es, siempre hay un nivel mínimo, así sea muy bajito, esas serían las ventas constantes, y esos meses en que las ventas se disparan serían las ventas cíclicas. Yo no sé si les conté aquí es que a veces me confundo a clases, pero yo no sé si les conté el caso de una empresa colombiana que vende paqueticos de papas. No estoy hablando de Margarita, súper rica, una empresa local pequeña, de paqueticos pequeños. Hace un año, 2 años, no recuerdo, que les hicieron un intento de estafa. Si
¿Sí tienen presente eso o no? ¿O ni idea? No, profe. Ok, se me olvida el nombre de la empresa, pero de pronto han visto esos paqueticos, de pronto alguno de ustedes los vende. Eh, Tienen unas ventas, ya conocen pues cuál es su nivel de producción, de ventas, su mano de obra requerida, todo eso. Les hicieron un pedido, mejor dicho, o sea, se hicieron pues el negocio del siglo. Eh, no alcanzaron a sacar el pedido, pero no lo alcanzaron a entregar. Se dieron cuenta, entre comillas, a tiempo, pues porque ya habían sacado toda la producción, de que realmente los iban a estafar. Entonces pues no entregaron el pedido, hicieron la denuncia, bueno, todo ese trámite, pero salieron a pedir ayuda en los noticieros, redes sociales. Por eso les preguntaba, no sé si tienen conocimiento. Estaban vendiendo eso como fuera, porque decían, si nosotros seguimos nuestro ritmo de ventas normal, se nos va a perder muchísima mercancía, y más que estamos hablando de productos perecederos, y salían de verdad casi rogando, cómprennos pues por favor. Pero ese es un ejemplo de negocio, de venta cíclica. Estaban sus ventas, listo que algunos meses más, menos, pero en general constantes. Llegó un negocio extraordinario, disparó sus ventas, tuvieron que aumentar la mano de obra, horas extras, endeudarse, mejor dicho, de todo. Y bueno, esos son ejemplos de ventas cíclicas. Hay empresas que solo tienen ventas constantes, hay empresas que tienen constantes y cíclicas, es normal. Pero entonces, yo mis ventas constantes voy a procurar financiarlo con tipo de financiamiento permanente. ¿Cómo así? Y ustedes notarán en estados financieros de empresas que de verdad es normal el mantenerse endeudado. Ojo, haciendo una buena gestión, pero es normal que saco un préstamo, después lo pido, lo pago, saco otro, o no lo he pagado y saco otro, asociándolo a la producción constante, normal, bueno, que pueden haber aumentos, lo que sea, pero asociándolo a ese tipo de ventas. Si yo tengo una venta cíclica, el tipo de financiamiento será estacional, o sea, momentáneo. Es decir, ventas constantes, por lo general, llego a financiarlo a largo plazo, pero ojo, no me refiero pues a 5 o 10 años, obviamente depende del negocio, pero pues un préstamo que no voy a pagar ya. Distinto una venta cíclica, o sea, es algo repentino y listo, necesito endeudarme para aumentar mi mano de obra, para comprar más producción, lo que sea, pero asimismo eso lo va a cubrir una sola venta. Supongamos el caso de la empresa de papas que les digo, y de hecho presentaron ese problema también, porque uno era la producción y otro pues se endeudaron como normalmente se haría, es decir, con un tipo de financiamiento estacional, es decir, para pagarlo tan pronto les pagara ese cliente. Entonces quedaron con un volumen de producto altísimo, con una deuda que tenían que pagar ya que no podían pagar, pero bueno, ese es otro cuento. Pero así se tendrían que financiar ese tipo de negocios. No es lo mismo que la universidad financie sus operaciones, no sé, para atender a todos los estudiantes, caso situación normal, que bueno, que hay un poco menos, un poco más, pero ya se tiene un estándar de número de estudiantes, a que, no sé, hicieron un negocio, un convenio, yo qué sé, con alguna otra institución, con alguna empresa, bueno, lo que sea,
y resulta que el próximo semestre, además de los estudiantes nuevos que normalmente esperan, de los que continúan, los que se retiran y todo eso, van a recibir, por decir algo, 1000 estudiantes adicionales producto de ese convenio. Va a requerir otro tipo de financiamiento y por supuesto también depende del tipo de negociación. Último ejemplo, y volviendo al tema de la educación, no voy a juzgar la calidad, ojo, sé que a veces puede ser controversial el tema de las empresas que venden cursos de inglés. No voy a dar nombres, sé que hay buenas, sé que hay malas, que sí, que no, lo que sea. Pero el punto es, esas empresas tienen dos tipos de clientes. Los clientes, personas como ustedes, yo, que fui a X sitio o vino aquí el asesor, lo que sea, y adquirí el programa, ventas constantes, que van a financiar permanentemente. Y otro tipo de clientes, porque no solo buscan los clientes naturales, sino convenios con empresas e instituciones. Yo no sé si ustedes han trabajado de pronto en alguna empresa donde como parte de beneficios de la compañía tienen acceso a cierto programa de formación en inglés o de forma gratuita o con un muy buen descuento. Esas ventas son cíclicas. Primero por la frecuencia con que se hacen y segundo por el volumen. Normalmente, y de verdad, sé que el ejército, por ejemplo, fuerzas armadas, así por ese estilo, policía, muchas veces firma con este tipo de empresas para que capaciten en el idioma inglés. Y pues no solo fuerza pública, cualquier cantidad de empresas, ministerios, en ocasiones sé que se van mucho también por lo público. Este tipo de empresas pues van a hacer ventas que van a financiar de manera estacional. Y también depende del tipo de estrategia que esté utilizando la compañía. Si mi estrategia es conservadora, yo me financio a largo plazo. ¿Por qué? Así yo vaya a vender ya, yo no sé, prefiero endeudarme a largo plazo por si existe alguna eventualidad y no puedo pagar todo el préstamo ya. Entonces prefiero pagar una cuota baja, pues baja relativamente, depende del monto del préstamo, y tener varios periodos para pagar y no un préstamo que no lo pago en 6 meses. O sea, bastante confiado, tengo que estar muy seguro de ese tipo de ventas para financiarme de esa manera, porque si no, me puedo estar metiendo en un problema, como le pasó a la empresa de papas. Yo no sé si ustedes se vieron Quiero matar a mi jefe 2. ¿No? Bad Bosses 2. Sí, sí, profe. Sí, profe. Ok, no voy a hablar de toda la película, por supuesto, pero pero para los que no, hay unos amigos que tienen un producto, el amigo de ducha, algo así creo que se llama. Aparentemente logran hacer el negocio pues del siglo, que les hacen un pedido enorme. ¿Qué hacen? Normal, sacan un préstamo, alquilan bodega, contratan personas, compran maquinaria, sacaron la producción. Bueno, ya después por temas ahí éticos los dejan metidos y se ven envueltos en que pues tienen que pagar ya y no tienen con qué. Fue algo agresivo el tipo, pues ahí no se dan detalles en la película, pero pues si tenían que pagar ya y no tenían cómo, se puede decir que fue un tipo de estrategia agresiva, un financiamiento de corto plazo, asumiendo que la otra persona les iba a pagar pronto, y cuando no les iba a pagar, pues qué problema en el que quedaron metidos.
y entonces yo me voy a financiar de corto plazo si mi estrategia es agresiva, como el de las papas, como el de la película de Bad Bosses. Pero para hacerlo tengo que estar muy seguro de mi flujo de efectivo futuro, de la venta que voy a realizar. No puede ser solo una especulación, y a veces no es solo una especulación, a veces hay contrato firmado y lo que les digo, no sé, una estafa, lo que sea. Un financiamiento de corto plazo llega a ser agresivo justamente por eso, porque si llega a ocurrir alguna eventualidad, puedo estar metido en un problema. Ahora uno no se financia solo de corto, pues va partido de corto y de largo plazo. Bueno, vamos a irnos a estos ejemplos. Ay, perdón. Profe, Cuéntame. yo tengo una pregunta. Claro, adelante. Digamos, o sea, si la empresa sabe que la venta, o sea, que en ese periodo en el que le hicieron la venta, digamos, todos los años es constante y ellos, digamos, piden un préstamo para más maquinaria, más talento humano, pero digamos como ocurre algo como la pandemia, digamos, en este tiempo. Sí. Y ya, pues la persona que le iba a comprar todo eso le dice, no, ya no le puedo comprar porque tengo problemas pues para pagarle. Sí, y la pregunta es... O sea, ahí la empresa, digamos, ¿qué puede hacer si ya sacó el préstamo en el banco, ya, o sea, ya invirtió todo, se quedó, o sea, mejor dicho, con el producto terminado ya para entregarlo? Bueno, mira, qué pena que te pregunte así tan de frente. ¿Es algo que te está ocurriendo en este momento? No, profe. Pues es que, digamos que sí sé de algunos casos que les ocurrió así, que les hicieron una compra muy grande y con todo esto de la pandemia, pues ya cuando iban a entregar el producto, como esto fue tan de repente, ya la persona pues que iba a comprarles les dijo, no, ya no les puedo comprar toda la cantidad que les pedí pues por problemas financieros ya de la otra empresa. Sí. Bueno, primero, ni yo ni nadie puedo generalizar de esto es lo que se tiene que hacer. Porque nuevamente depende tanto de la situación en particular de la empresa. Ahí hay un tema, uno pues depende de cómo esté legalmente. Va a suponer, no sé, yo les vendí algo, mejor dicho, firmamos documentos, hay documentos de documentos que mejor dicho no es fácil deshacerse. Y ya si fue de palabra que yo les digo, no, yo les vendo esto y ustedes, sí, profe, yo le compro. Y después me dicen que no, pero yo no tengo un respaldo legal para exigirles que me hagan la compra, pues de malas yo. ¿Y por qué te lo digo? Para empezar, ese es un primer aspecto que se debe revisar. Si yo al momento, listo, dije que les vendo y ustedes dijeron que no, si yo puedo exigirles que respeten pues la venta pactada, o si definitivamente ustedes pueden desistir. ¿Mm? Depende de lo que se haya firmado, cláusulas, o sea, si están, depende de cada sector. Por ejemplo, el tema de los contratos de arrendamiento, que empezó la pandemia y bueno, empezó esa pelea entre que
O sea, es que no podemos operar, queremos entregar los locales comerciales, pero tenemos un contrato que nos apliquen estas cláusulas. Yo no sé si vivieron eso así fuera en las noticias, que sí pueden entregar, que no pueden entregar. Después salieron unas excepciones, porque pues es un poco de parte y parte. Claro, yo voy a procurar lo mejor para mí. Y si yo, no sé, supongamos que aquí este apartamento lo tengo arrendado, este es donde tengo mi negocio, pasó lo de la pandemia y yo quiero entregar, tengo un contrato y la persona no me deja entregarle, que las cláusulas y eso. Claro, yo quiero entregar, ¿por qué? Porque no puedo pagar, porque no está operando la empresa, la voy a cerrar, lo que sea, es un gasto. Pero pues la otra persona tampoco va a querer que le entregue por lo mismo, porque es su ingreso. Entonces, claro, también me imagino, en esos casos, la gran mayoría, pues, no sé, yo tenía en mente comprarles esto y resulta que ya mis planes se desbarataron, cambiaron, pues ya no te lo compro. Me imagino justificado igual en la pandemia, todo eso, pero bueno. Entonces uno mirar si se puede exigir o no la venta. El tema de los préstamos también es otra cosa, depende de las condiciones. A veces que se puede refinanciar, que no se puede refinanciar, que entró en ley de insolvencia, muchas empresas entraron por ahí, es decir, pues declararme en bancarrota y cerrar la empresa. El tema de que no, pues empezamos a despedir gente. Yo tengo un montón de amigos con micro y pequeña empresa. Antes eran 14 empleados y ahora se quedaron solo con 4. Les tocó así de sencillo. Entonces, que cuando se indemniza, que cuando no se indemniza, que si mejor los despido, que si los mantengo. Y repito, no es lo mismo una empresa como lo que salía en las noticias, que Arturo Calle, que no despidió a ninguno, que Panamericana, que tampoco. Bueno, pues son empresas con otro tamaño, otra trayectoria que, listo, tuvieron impactos en sus ganancias, pérdidas, pero lo podían soportar, a diferencia de una micro, una pequeña empresa que no tengo cómo. Entonces ahí va el tema de refinancio, no refinancio, que pido un préstamo para pagar el otro y me la paso jugando con que eso sí no es recomendable ni a nivel empresarial ni a nivel personal. Yo lo viví. Y eso de estar pagando uno con otro, en final, a la final no soluciona uno nada. Ya también depende de la situación de la empresa. Si se vende, es una alternativa a vender la empresa. Buscar inversionistas. Es que es tan subjetivo, pero sí podría decir que juega mucho el tema legal, tanto para los préstamos como para las ventas. Y por supuesto ya decisiones operativas, despido, no despido, sigo produciendo, no sigo produciendo, vendo al precio normal, vendo con descuento. Lo siento si de pronto esperabas una respuesta más exacta, pero así también con una pregunta como tan general es complejo decir, mire, lo que tiene que hacer es esto, porque no hay una fórmula exacta. Si alguien te lo dice así, tal cual, sin preguntar más de la empresa, yo dudaría. Ya distinto, ok, si yo te empiezo a preguntar qué hacen, bueno, que me amplíes un poco más de la situación y te doy una opinión, porque igual sería una opinión, no es que sea verdad absoluta. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. No, pero ¿de qué? Bueno, entonces,
Ustedes tienen igual el libro, pero una vez más quiero que miren el ejemplo 14.2 que parte del 14.1. Ahí lo voy a dejar. Ahí está todo el 14.2. Igual, chévere que lo hagan. Si tienen dudas, si quieren que les ayude con un cálculo, con confianza, mientras lo van mirando y van haciendo, les voy contando. ¿De qué es este ejercicio? Aquí estamos mirando cuánto necesito financiarme de manera permanente y cuánto necesito financiarme de manera estacional. ¿De qué va a depender? De la operación del negocio. Y por supuesto también tiene que ver con todo lo que estamos viendo, con las cuentas por cobrar, con los inventarios. Ahí ustedes leerán, les habla de la empresa mantiene ciertos niveles durante todo el año, lo permanente, pero tiene algo estacional o unos topes de tanto dinero. Y con esas cifras, o sea que no es más que una suma y una resta, no hay ni una multiplicación pues, pero es solo sumar y restar. Llego a determinar, ok, si así es mi operación de la empresa, yo voy a necesitar constantemente financiarme en 100.000, 1.000.000, lo que sea, y ocasionalmente o ventas estacionales de tanto. Aplicado a Colombia, ¿cómo se hace normalmente? ¿Cómo manejan lo permanente y lo estacional? Lo permanente, por lo general hablamos de préstamos, y pues ahí sí ya depende de la entidad financiera y de la calidad de cliente que la empresa sea para el banco, las condiciones que le ofrezcan. Yo he visto empresas que yo digo, o sea, es que, mejor dicho, les cobran como o sea, en serio, como el 4% efectivo anual de interés, una cosa súper bajita, que si ustedes van a sacar un préstamo, no sé, 20 y pico % efectivo anual, una cosa así. Una buena tasa hoy en día, no sé, como 12%, una cosa así, pero o sea, tasas de 4 o 6%. O sea, tiene que tener una muy buena relación la empresa con la entidad financiera. Pero bueno, independientemente de la tasa y de las condiciones, con ese tipo de préstamos, que un préstamo a 3 años, a 5 años, lo que sea, y cómo financio lo estacional, usualmente, con los créditos rotativos. ¿Sí conocen cómo son los créditos rotativos o no? ¿No? Funcionan similar a una tarjeta de crédito, de que yo tengo el cupo a la mano, pues, y lo puedo usar cuando quiera. Si uno no sabe, paréntesis, si uno no sabe usar muy bien esos créditos rotativos, se pueden llegar a volver un dolor de cabeza, porque automáticamente se difieren a 36 meses, pero a diferencia de una tarjeta de crédito que no se hizo una compra y la difería a 36 meses y entonces el otro mes me quedan 35 cuotas y luego 34 y van disminuyendo. Con el crédito rotativo no, sobre el saldo siempre se difiere a 36, siempre a 36, siempre a 36. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un crédito rotativo y yo me quedo pagando solo la cuota mínima que me aparece ahí, pues siempre me van a faltar 36 cuotas para pagar, cada vez más bajas, pero siempre me van a quedar 36 cuotas y la tasa de interés normalmente no es la más bajita. Entonces,
tengo que saberlo utilizar y ser consciente de eso para hacer mayores abonos, lo que sea. Pero ¿por qué se usan los créditos rotativos? Por lo mismo, que si yo no pedí el préstamo, pues no estoy pagando intereses, no estoy pagando cuota de manejo, lo que sea, pero en el momento que sí, como una tarjeta de crédito, me endeudé y listo, y empiezo a pagar el préstamo. Repito, depende de la posición que tenga la empresa, porque hay empresas, pues si hoy en día personas en cuestión de horas les desembolsan un préstamo, hay empresas que de verdad ya con una llamada, pero ya empresas con cierta trayectoria, que de pronto no tienen necesidad de un crédito rotativo, sino una llamada y sale. ¿Alguien iba a decir algo? Me pareció bueno. ¿Ya terminaron de leer este ejercicio? ¿Lo hicieron? ¿Tienen dudas? No sé, de verdad. Profe, yo estoy haciendo el segundo. El 14.3. ¿Este? No, profe, el que estaba en la partecita de ahí abajo. Es que este es el mismo. Ah, ok. Sí, profe, bien. O sea, ya hice como la primera parte. Por eso lo dejé ahí. La de la segunda parte. Listo, pues nada, voy a esperar entonces, regálenme 2 minutos, ya regreso mientras miran y ya revisamos si hay dudas y continuamos, ¿vale? Listo, ¿cómo van? Y una pregunta, Alejandra puede venir a mi fiesta. Entonces, ¿cómo van? ¿Hay preguntas? ¿Algo que no hayan podido hacer, que no hayan entendido? ¿Todo claro? Profe, una pregunta. En el segundo contraste de la empresa esta de las bombas de bicicleta,
se tienen que tener como sus dos contrastes de inventarios y demás, ¿cierto? No me lo sé de memoria, pero ¿me repite la pregunta? ¿Se debe tener qué? Perdón. O sea, como tener, digamos, unos activos operativos para cuando está en su época de vender mucho y otro para cuando no está en su época de vender mucho. Sí, en todos los casos. Activos operativos. Sí, mejor dicho, vamos a mirarlo pues completo, que es bastante rápido. Vamos a colocar acá efectivo, inventario, cuentas por cobrar. Aquí 50.000. 150. Mantiene en promedio. Por lo que tú... Bueno, por ejemplo, de ese primer párrafo, ahí sencillamente dicen constantemente, en promedio, mantiene tanto efectivo, inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Hay una necesidad permanente de tanto de financiamiento. Recuerden, lo que yo debo a mis proveedores resta porque pues me voy a financiar con ellos. Ahora, esta es la de, ¿cómo es que se llama esa? Y bueno, ahí empieza diciendo, tiene necesidades de financiamiento estacional. Siempre mantiene como mínimo 25.000 en efectivo, 100.000 en inventario, $60.000 cuentas por cobrar. En épocas de mayor venta, el inventario siempre aumenta a 750.000. Cuentas por cobrar a 400.000. Por lo tanto, sus cuentas por pagar se mantienen en 50.000, independientemente de la situación. Ok, aquí no me hablaron del efectivo, asumo que sigue igual. Ahora, como mínimo, o sea, permanentemente se va a necesitar 135.000. Pero tiene momentos pico
en que va a llegar a financiarse hasta 1.125.000. Eso quiere decir que lo estacional, y ahí lo hacen, sale de esa diferencia, por ahí lo ponen, sí. Entonces, como un financiamiento permanente, para este ejemplo, para Semper, 135.000. Eso yo lo voy a financiar, ya dijimos, no sé, préstamo, depende pues de las condiciones de la empresa. Y en esos momentos pico, que llega a esos niveles que va a necesitar un financiamiento adicional de 990.000, lo va a hacer con el tipo de financiamiento estacional. No sé, se llegó a ese momento, usé mi crédito rotativo, pero ojo, lo usé por la disponibilidad del crédito, pero repito, pasó ese momento y asimismo espero pagar el crédito rotativo o el crédito que fuera. Esa es la idea del financiamiento estacional, que cubra esa necesidad de ese momento, pero asimismo ahí se pague. Mientras que estos 135.000 pues van a seguir, ok, pago, vuelvo y me financio, pago, vuelvo y me financio. ¿Sí? Es bastante sencillo ese, la verdad, más el texto. Pero esos son los tipos de ejercicio. Ahora, quiero que miren el 14.3. Pues lo puedo poner más grande, si no igual ustedes lo tienen ahí. Aquí ya estamos hablando de, listo, esto lo voy a financiar de esta manera, esto lo voy a financiar de esta otra manera, pero entonces yo tengo que tener presente los costos. Y si hablamos de préstamos, perdón, los costos están representados pues en la tasa de interés. No todos los préstamos, no todas las fuentes de financiamiento tienen el mismo costo. Estoy pensando, no recuerdo si aquí vemos algo de eso, y si no, sí o sí en formulación y evaluación de proyectos se calcula algo que es el costo ponderado de la deuda. Es un poco lo que están haciendo ahí. Yo obtuve este préstamo a esta tasa, en estas condiciones, este préstamo a esta tasa, en estas condiciones. Bueno, al final el total de mis costos financieros fue de tanto. Eso es lo que están mirando ahí. Igual, mírenlo, háganlo, lo que sea, no sé, me cuentan cómo les fue, si quedó todo claro, si hay dudas.
¿Listo? ¿Cómo les fue? Ese es bastante sencillo, parte del ejercicio anterior. Y entonces es, ok, ya sé cómo me voy a financiar, cuánto me voy a financiar a corto, cuánto a largo. Pero entonces es también mirar el costo de cada tipo de financiamiento. Ahí están comparando una estrategia agresiva, una estrategia conservadora. Y ya, ojo que en este caso no es solo mirar, es más costoso la estrategia conservadora, entonces me voy por la estrategia agresiva. No, no siempre se trata de elegir lo menos costoso. Porque si no, un montón de empresas tendrían que elegir estrategia agresiva y no siempre es conveniente. Pero sí se trata de tener presente los costos de lo que yo estoy haciendo, tener presente los costos de las distintas alternativas que tengo. ¿Listo ese? Bueno. Entonces dijimos que el ciclo de conversión de efectivo está representado por la edad promedio del inventario, el periodo promedio de cobro, el periodo promedio de pago. Que lo ideal es que el ciclo de conversión de efectivo sea lo más pequeño posible, incluso negativo. Entre más pequeño sea el ciclo de conversión de efectivo, menos recursos voy a necesitar invertir en capital de trabajo, y pues si es negativo, al contrario, no tengo que invertir recursos, sino va a tener recursos disponibles para invertir, para ponerlos a rentar dinero. ¿Cómo puedo lograr eso? Sujeto, por supuesto, a mantener estándares de calidad, respetar las negociaciones, todo eso, pero con una rápida rotación del inventario, un rápido recaudo de las cuentas por cobrar, y repito, respetando pues lo pactado, no que yo les vendí a ustedes, les di 30 días para que me paguen, y como tengo que recaudar rápido, entonces voy a estar todos los días llamándolos para ver si me pagan. No. Controlar los tiempos de envío por correo, procesamiento y compensación. Ojo, aquí estamos hablando, por ejemplo, del tipo de ventas o compras, según sea el caso, clientes internacionales o de pronto no internacionales. Yo les voy a enviar por correo. Tengo ventas online y les envío por correo. Hoy en día es un poco más sencillo el tema de controlar los tiempos de envío. Hoy en día es mucho más ágil, pues depende por supuesto del tipo de envío que se esté realizando. Si yo cuento con, mejor dicho, con mensajería contratada, o estoy subcontratando, yo que sé, con TCC, Servientrega, del tipo de negociación que tenga con esas empresas, en fin. Y eso es reducirlos al cobrar a los clientes y aumentarlo al pagar a los proveedores. Ustedes me compraron, yo digo que les doy 30 días, pero a ustedes se les demoró 2 días en llegar. Pues la idea es, ojo, no que esos 30 días sean desde que hablamos, sino desde que les llegue. Y bueno, a ese tipo de situaciones se refiere eso. Y lento pago de las cuentas por pagar, igual. En el momento de la negociación busco el mayor plazo posible, pero lo respeto. Ya vimos por lo mismo, a mayor plazo voy a tener un mayor
periodo promedio de pago y asimismo un menor ciclo de conversión de efectivo. En esto no vamos a entrar en detalle y ahí les dejo señalado tal vez en operaciones, perdón, ustedes ven es producción y logística, ¿cierto? Tal vez en producción o logística lo debieron ver en detalle y si no, el punto es esto es más un tema de gestión de operaciones, de producción, de logística. Entonces solo lo vamos a mencionar, esos son los distintos métodos de administración de inventarios. Si a alguien le interesa el tema, que profe, que yo trabajo en eso, que no sé, voy a hacer mi monografía de eso, lo que sea, con muchísimo gusto les paso textos, pero bueno, eso sería tema de una materia aparte, son los distintos sistemas de administración de inventarios, sé que algunos son conocidos para ustedes, otros de pronto no, depende de cómo hayan visto logística y producción. Ahora pasemos a hablar de la administración de cuentas por cobrar. Y aquí hablamos de los días que yo otorgo para el crédito y los descuentos que doy por pronto pago. Igual, no sé si lo hayan vivido, ya sea como compradores o como vendedores, el tema de uno, que no, que me paga a 30 días, a 60, 40, y dos, cuando se ofrecen descuentos, que mire, yo le vendía 60 días, pero si me paga entre los próximos 20 días le doy un descuento del 5%. Eso es muy común comercialmente, pero igual debe tener un sustento. Yo no me puedo poner a ofrecer descuentos porque me pareció, porque me cayó bien el cliente, no. Detrás de todo eso hay un análisis costo-beneficio de qué pasa si yo vendo sin descuento, qué pasa si yo vendo con descuento. Se hace la comparación y en algunas ocasiones saldrá, vale la pena que ofrezca el descuento y en otras ocasiones no vale la pena que dé el descuento. Lo que ustedes ven ahí de estándares de crédito y selección para su otorgamiento, y ahí dice efectos de la relajación de los estándares de crédito. ¿Qué es una relajación en los estándares de crédito? Que antes yo estaba vendiendo a 30 días y ahora vendo a 40. Doy más plazo. O soy menos exigente con los requisitos que deben cumplir para yo venderles a crédito. A veces pasa que hay empresas que para una venta a crédito igual tiene uno que casi pues como si fueran una entidad financiera, estados financieros, ciertos documentos y debe cumplir uno ciertas condiciones. Ejemplo, que mi razón corriente sea de por lo menos 1,5. ¿Cuál sería un ejemplo de relajación de esos estándares de crédito? Ok, voy a venderle a clientes que su razón corriente ya no sea mayor a 1,5 sino a 1. Entonces ahí empiezo a venderle a crédito a clientes que antes había descartado, pero como relajé mis estándares de crédito, ahora sí le vendo. ¿Qué efectos tiene esa relajación de los estándares de crédito? Pues el volumen de ventas aumenta, así de sencillo. Empiezo a tener clientes que antes no, aumenta mi volumen de ventas y las utilidades aumentan, pero ¿qué pasa con esa inversión en cuentas por cobrar? Va a aumentar si estoy dando más días o si estoy aumentando el volumen de ventas, como sea, se va a aumentar mi cuenta de clientes y por consiguiente la inversión que yo debo hacer en cuentas por cobrar. Y al aumentar y pues ahí se disminuyen las utilidades. ¿Por qué? Por lo mismo que lo que yo invierto en cuentas por cobrar tiene un costo asociado. Ese gasto por deudas incobrables, que algunos de ustedes tienen idea, otros de pronto no, es lo que uno conoce como las provisiones. Cualquier empresa
ustedes van a revisar los estados financieros y tiene sus provisiones de cuentas incobrables, pues. ¿Qué quiere decir eso? Tengo 2.000 millones pues de pesos en cuentas por cobrar, pero resulta que dentro de esos 2.000 millones hay algunos que no están al día, son clientes que están en mora, y que uno ya ve que definitivamente, por más que haga la gestión, ojo, no se trata de no hacer la gestión, claro que sigo haciendo la gestión de cobro, pero uno dice, no, estos definitivamente no me van a pagar. Entonces, ¿yo qué hago? No lo puedo desaparecer del estado financiero, pero se crea la cuenta de provisión que va contra un gasto. Entonces, supongamos yo provisioné 100 millones de pesos. ¿Qué? Sí, tenía 2.000 millones de pesos de cuentas por cobrar, provisioné 100 millones, va contra el gasto por provisión, 100 millones, disminuye mis utilidades, lo que comúnmente ustedes encuentran en los estados financieros, como los que ustedes trabajaron, clientes por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar neto, ese neto es que ya están restando las provisiones, pues aparte de otras subcuentas, pero están restando las provisiones. Entonces ese gasto por deudas incobrables va a aumentar. ¿Por qué? Porque asimismo como yo relajé esos estándares de crédito, no se trata solo de que aumenté mis ventas, sino que posiblemente están entrando a ser parte de mis clientes. Va a sonar feo, pero clientes que no van a pagar. Clientes que no debieron haber entrado, pero que entraron, y voy a tener que hacerle frente a esos problemas. Entonces, como yo me encuentro con varios tipos de efectos, algunas cosas que generan aumento, otros que generan disminución, pues yo tengo que hacer un análisis y ver qué efecto es mayor. ¿Fue más lo que se aumentaron mis utilidades? Y si valió la pena el descuento. O por el contrario, no, fue más el descuento que lo que aumentaron mis utilidades y no vale la pena. Claro, uno hace proyecciones, ahí pues vayan mirando ese ejemplo, uno hace proyecciones y como cualquier proyección puede variar. Uno estima, no, yo creo que el 50% de mis clientes se van a acoger al descuento, y resulta que se acogieron todos los clientes o solo un 5%. Uno hace el análisis con las proyecciones para tomar la decisión de otorgarlo o no otorgarlo. Y ya después pues tiene que hacer la revisión. Ahí está un ejemplo, igual está desarrollado, ya se los pongo, está en esta. Y les aclaro, es un ejemplo, una forma de hacer ese análisis de costo-beneficio, de ofrecer el descuento. Yo me atrevo a decir que quitemos el libro. Todos nosotros somos parte del equipo de analistas financieros de X compañía y nos piden emitir el concepto respecto a esta situación, por ejemplo. Y no todos necesariamente llegamos a considerar los mismos factores. Y por consiguiente no todos llegamos a el mismo resultado. De pronto todos decimos no es favorable, independientemente del resultado, o sí es favorable. Como puede pasar que, no sé, yo dije sí es favorable y alguien dijo no es favorable. ¿De qué depende? Del manejo que yo le dé a la información, más allá de que haya una fórmula exacta en este tipo de situación, en este tipo de análisis, es la lógica que yo utilice. Por ejemplo, muchas veces cuando yo tengo que tomar este tipo de decisiones,
yo no me voy a hacer lo que hicieron acá, y no digo que esté mal, está muy bien. Una forma bastante resumida, por eso digo también depende de la información. Muchas veces yo me voy a proyectar los estados financieros y no mirar el impacto solo en una cuenta, sino el resultado definitivo de mi estado de resultados, y mirar y mostrar, mire, si ofrecemos este descuento, esta es nuestra situación financiera, si no lo ofrecemos, esta es nuestra situación financiera, y plantear escenarios, si lo toman todos los clientes, si no, pero repito, depende de la información disponible, de lo que lo amerite. Si yo no cuento con los estados financieros de la empresa, por ejemplo, si no los estoy trabajando, pues no vale la pena que me ponga a proyectar. Con este tipo de ejercicios, ok, me voy a un procedimiento algo sencillo como este, pero si yo ya estoy dentro de una empresa, tengo los estados financieros, de situación financiera, de resultados, tengo el Excel, lo que sea, me puedo poner a jugar sin ningún problema a mostrar escenarios. ¿Qué pasa si hoy este descuento? ¿Qué pasa si no? Que automáticamente se alimente todas las cuentas afectadas, con el descuento y sin el descuento. No les voy a pedir que proyecten estados financieros. En este caso, yo estoy yendo y volviendo porque supongo que están mirando. En este tipo de situaciones, pues ya con la información que tenemos disponible, analizamos. Pero sí quiero que lo tengan presente. Si ya hacen parte de un equipo financiero de una empresa, a veces es más fácil ponerse a jugar con la información que ya está. ¿Por qué? Porque ya está montada, ya está formulada. Aunque aparentemente muestre una cosa mucho más grande, puede que sea hasta mucho más sencillo, porque fue solo ponerme a cambiar cifras y mostrar distintos escenarios en la presentación y listo. Pero independientemente de cómo lo haga, el análisis conduce a lo mismo. Mis utilidades se ven afectadas positiva o negativamente con el descuento, si lo ofrecemos, no lo ofrecemos. ¿Sí lo estaban viendo? Eso es lo que hacen ahí con la información que está allá, que como les digo es bastante sencillo el procedimiento. Y aquí llegan a, ok, resultado de implementar ese descuento es un resultado negativo, no vale la pena. Ahí hicieron comparaciones de esta manera se aumentan nuestros ingresos, de esta manera se aumentan nuestros gastos, esto a favor, esto en contra, sumemos, restemos, es más el costo que el beneficio, no vale la pena. Igual lo pueden mirar, y si tienen inquietudes la próxima clase, igual me preguntan, no hay ningún problema, profe, no sé, yo estoy mirando no entendí esto, no me dio este resultado, lo que sea, y lo revisamos, no hay ningún problema. Esta es parte de la introducción a ese tipo de políticas, descuento por pronto pago, y mirar si lo implemento o no lo implemento. ¿Hasta ese momento tienen alguna inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. No sé si sea más aparte. ¿De qué Tranquilo. de lo que ahorita estábamos hablando de negociar o no negociar con algunas empresas que tienen una razón o no sé, una cifra
Bueno, yo voy a... Esta es mi opinión. Eh, por ejemplo, en licitaciones públicas se ve listo, sale el pliego de condiciones, se debe presentar la propuesta, debe cumplir con ciertos requisitos, hay una parte que es la estructura financiera de la empresa, no piden todos los estados financieros, pero ciertas razones específicas, y debe tener un mínimo. Bueno, lo voy a decir, yo creo que no tiene ningún sustento en lo público. Cuando dicen que mínimo el índice máximo el índice de endeudamiento tiene que ser 70%. Lo he encontrado, yo un tiempo licité. Y como lo he dicho, hay empresas que tienen índices de endeudamiento altísimos y aún así operan sin ningún problema. Pero bueno, yo a veces, yo cuando licitaba, yo decía, pero bueno, sí, pero ¿con base en qué? En lo público. Ahora me voy a lo privado. Digo que depende de la empresa. Si hablamos del sector financiero, un préstamo, ok, puedo decir que tiene más sustento, todo el tema de sistemas de administración de riesgo está regulado, supervisado por la superfinanciera, si hay un tema de riesgo implícito, pues riesgo financiero implica todo lo que es riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operativo, y está pues cada capítulo de cada sistema de administración de riesgo muy bien detallado en cuanto al sistema financiero. Salgámonos del sistema financiero y no sé, supongamos que yo tengo una empresa de lo que sea. Yo creo que cuando es una gran empresa, sí tiene un sustento financiero, pues he conocido el área financiera de empresas como Bimbo, Nutresa, o sea, son muy metódicas. No es porque se nos ocurrió, pongámosle el 0,8, el 1,5, pero no lleva tanto un análisis de riesgo, sino más solo financiero. Y voy a suponer que en una micro, pequeña, no tanto, no, esas son pues las más flexibles, más relajadas en los estándares de crédito, que por supuesto también depende del nivel de formación. Ustedes pueden encontrar ahí cualquier cantidad de estudios. Normalmente las empresas micro y las pequeñas son familiares, son personas que tienen el conocimiento técnico de lo que se está haciendo. No sé, yo sé hacer zapatos y monté mi fábrica de zapatos, pero no tengo ni idea de administración, de finanzas. Ya hasta cuando llega a cierto punto que empieza a crecer, listo, que contrato que un gerente, que un contador, pero mientras no haya contratado a esa persona, sino las personas que están al frente de la compañía son la familia, usualmente hay la gran mayoría de decisiones, y no digo que sean malas decisiones, ojo, pero normalmente no tienen un sustento basados pues en según la teoría financiera, nada, lo que creemos. Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, hay muchas personas, y lo digo con mucho respeto, pero hay muchas personas en Abasto que ni siquiera terminaron el colegio, pero tienen una habilidad para hacer negocios. De pronto no tienen ni idea de teoría financiera, pero saben hacer dinero de una forma incluso mucho mejor pues que un gerente financiero de cualquier otra empresa. Y muchas veces esa gente negocia como por instinto, por pálpito, no sé cómo decirlo, y hacen unos negocios espectaculares sin ponerse a hacer análisis financiero ni nada. No sé si los conocen.
Entonces depende, claro, y lo ideal, pues, sí sería que hubiera un análisis de riesgo, ¿m? Pero, por ejemplo, si me voy al sistema de administración de riesgo regulado por la superfinanciera, hay empresas que están obligadas a adoptar un sistema de administración de riesgo y hay empresas que no. Si la empresa no está obligada a adoptar un sistema de administración de riesgo, normalmente sus decisiones no implican un análisis de riesgo. Y las que sí, pero ¿quiénes son las que sí? Pues entidades bancarias, fondos de pensiones, ese tipo de empresas. ¿Sí o no? Entiendo, bro. Gracias. Vale, con gusto. Entonces, pues también va a depender de la postura de la dirección financiera de la empresa. No sé, de pronto está Douglas y estableció unos estándares y sale Douglas y entra otra persona y esa persona cambia completamente los estándares por su experiencia, por su formación, puede que los ajuste más, que los relaje más. También va a depender mucho de eso. Y bueno, no voy a dejarlo, lo había puesto para la próxima clase, pero la idea era que hicieran estos de práctica y estos para entregar. Voy a dejarlos para el lunes, para el próximo martes, pero igual revisen. Si la próxima, o sea, empiezan con estos de práctica. La próxima clase iniciamos efectivamente con inquietudes que tengan. Los hacemos aquí en clase, no hay ningún problema. Si tienen inquietudes de estos ejercicios para entregar, eso sí no los vamos a hacer en clase, pero sí resuelvo inquietudes, por supuesto, y quedan para entregar el próximo lunes solo esos dos, martes, perdón, esos dos ejercicios. Y pues eso sería todo por hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios, algo que agregar. ¿No? Bueno, pues Dios los bendiga, muchas gracias, nos vemos el viernes. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Vale.